Hoy en Planet Atlas conoceremos los países con monarquías absolutas. ¿Pero qué es una monarquía absoluta? Es un sistema de gobierno donde el monarca tiene un control completo y sin restricciones sobre el gobierno y el Estado. En este sistema, el monarca ejerce autoridad absoluta sobre todos los aspectos de la vida política y pública, y no está limitado por una constitución o por otros órganos de gobierno. Históricamente, este tipo de monarquía ha sido más común, pero en la actualidad son mucho menos frecuentes. También existe la monarquía constitucional donde el monarca tiene un papel principalmente ceremonial y sus poderes están definidos y limitados por una constitución escrita o costumbres constitucionales. El poder ejecutivo recae en un gobierno elegido democráticamente, como un primer ministro y un gabinete, mientras que el monarca generalmente actúa como jefe de Estado y desempeña funciones representativas y ceremoniales. Existen otros tipos de monarquías, pero en este video nos centraremos en los 5 países que tienen monarquías absolutas. Iniciamos nuestro viaje en Arabia Saudita, una nación ubicada en el Medio Oriente, donde el rey Salmán bin Abdulaziz ascendió al trono en enero de 2015, sucediendo a su medio hermano, el rey Abdullah. Este vasto país, conocido por su rica historia y cultura arraigada en el Islam, es una monarquía absoluta, donde el monarca posee un poder considerable sin restricciones significativas, siendo la máxima autoridad política y religiosa. La sociedad saudí se caracteriza por sus tradiciones conservadoras, donde la religión y las costumbres desempeñan un papel central en la vida diaria de los ciudadanos. Arabia Saudita, hogar de algunas de las mezquitas más sagradas del Islam, como la mezquita de la Meca y la mezquita del Profeta en Medina, atrae a millones de peregrinos musulmanes cada año. Además de su importancia religiosa, el país cuenta con vastos recursos petroleros que han impulsado su economía durante décadas. Sin embargo, consciente de la necesidad de diversificar su economía, el gobierno saudí ha promovido agresivamente inversiones en sectores no petroleros, como el turismo y la tecnología. En los últimos años, Arabia Saudita se ha enmarcado en una ambiciosa visión de modernización conocida como Visión 2030, con el objetivo de transformar la economía y la sociedad saudíes hacia una mayor diversificación, desarrollo sostenible y apertura al mundo exterior. Como parte de este esfuerzo, el país se ha abierto gradualmente al turismo internacional, facilitando la obtención de visas de turista y promoviendo destinos culturales e históricos a lo largo del país. A pesar de estos avances, Arabia Saudita enfrenta críticas persistentes por su historial en derechos humanos y libertades civiles. Las restricciones en la libertad de expresión, los derechos de las mujeres y la situación de los derechos humanos en general han generado controversia y debate a nivel internacional. Sin embargo, el país continúa avanzando en su viaje de transformación, mientras equilibra las tradiciones culturales con las demandas de la modernidad. En nuestro viaje visitamos ahora a Brunei, una pequeña nación situada en la isla de Borneo en el sudeste asiático, donde el sultán Hassan al-Bolkiah ha estado en el trono desde 1967, convirtiéndose en uno de los monarcas más longevos del mundo. Brunei es una monarquía absoluta, donde el sultán ejerce un control absoluto sobre el gobierno y la toma de decisiones. Como líder supremo del país, el sultán tiene autoridad sobre todos los aspectos de la vida política y pública, y su palabra es ley. A pesar de su pequeño tamaño y población, Brunei es conocido por su riqueza petrolera, lo que le ha permitido alcanzar un alto nivel de desarrollo económico. Sin embargo, en términos de apertura al turismo, Brunei ha sido más reservado en comparación con otros destinos de la región. Aunque cuenta con hermosos paisajes naturales, una rica cultura y una arquitectura islámica impresionante, el país ha mantenido una política turística más conservadora. En cuanto a su desarrollo, Brunei es considerado un país de ingresos altos debido a sus vastos recursos petroleros y su pequeña población. Sin embargo, la economía del país está altamente centralizada en el sector del petróleo y gas, lo que lo hace vulnerable a las fluctuaciones en los precios del petróleo. A pesar de los desafíos económicos, Brunei sigue siendo un país con altos estándares de vida y bienestar para sus ciudadanos. Ahora viajamos a Qatar, un país ubicado en la península de Arabia en el Golfo Pérsico, donde el emir Tamim bin Hamad Al Thani asumió el trono en junio de 2013, sucediendo a su padre. Qatar es una monarquía absoluta, donde el emir ejerce control sobre el gobierno y las decisiones políticas. Como líder supremo del país, el emir tiene autoridad sobre todos los aspectos de la vida pública y política, y su palabra es final en asuntos de Estado. A pesar de su tamaño relativamente pequeño y su población, Qatar es conocido por su riqueza derivada del petróleo y el gas natural, lo que le ha permitido alcanzar un alto nivel de desarrollo económico. En cuanto al turismo, Qatar ha realizado esfuerzos significativos para promover el turismo internacional en los últimos años, especialmente con la organización de eventos deportivos importantes como la Copa Mundial de la FIFA 2022. Además, el país ofrece una variedad de atracciones culturales, incluidos museos, festivales y lugares históricos, aunque su enfoque principal sigue siendo el turismo de negocios y lujo. En términos de desarrollo, Qatar es considerado uno de los países más desarrollados del mundo, con altos estándares de vida y una economía diversificada. Sin embargo, el país también enfrenta desafíos,
como la gestión de los recursos naturales, la diversificación económica y la protección de los derechos humanos. A pesar de estos desafíos, Qatar continúa avanzando en su camino hacia el desarrollo sostenible y la modernización. Ahora nos dirigimos a Omán, una nación situada en la región del Medio Oriente en la costa sureste de la península arábiga, donde el sultán Haitham bin Tarik al-Said ascendió al trono en enero de 2020, tras el fallecimiento de su predecesor, el sultán Abboas bin Said al-Said, quien gobernó durante casi 5 décadas. Omán es una monarquía absoluta, donde el sultán ejerce un control significativo sobre el gobierno y las decisiones políticas. Como líder supremo del país, el sultán tiene autoridad sobre todos los aspectos de la vida pública y política, y su palabra es final en asuntos de Estado. En cuanto al turismo, Omán ha emergido como un destino turístico cada vez más popular en la región, gracias a su impresionante belleza natural, su rica historia y su patrimonio cultural. El país cuenta con una amplia variedad de atracciones, que van desde majestuosas montañas y desiertos hasta hermosas playas y antiguas fortalezas. Además, Omán ha estado trabajando activamente para promover el turismo sostenible y desarrollar su infraestructura turística para recibir a visitantes de todo el mundo. En términos de desarrollo, Omán es considerado un país de ingresos altos debido a sus recursos petroleros y gasíferos, aunque ha buscado diversificar su economía en sectores como el turismo, la pesca y la industria manufacturera. El país ha realizado avances significativos en áreas como la educación, la salud y la infraestructura, lo que ha contribuido a mejorar el bienestar de su población. Sin embargo, Omán enfrenta desafíos económicos y sociales, incluida la necesidad de crear empleo para una población joven en crecimiento y reducir su dependencia de los ingresos petroleros. Finalmente, llegamos a Eswatini, anteriormente conocido como Suazilandia, donde el rey Mswati III ha estado en el trono desde abril de 1986, convirtiéndose en uno de los monarcas más longevos del continente africano. Eswatini es una monarquía absoluta, donde el rey ejerce un control sobre el gobierno y las decisiones políticas. Como líder supremo del país, el rey tiene autoridad sobre todos los aspectos de la vida pública y política, y su palabra es final en asuntos de Estado. En cuanto al turismo, Eswatini es un país que ha estado trabajando para atraer visitantes con su rica cultura, su belleza natural y su vida silvestre diversa. Aunque no es un destino turístico tan conocido como otros países africanos, Eswatini ofrece oportunidades para el ecoturismo, el turismo cultural y la observación de vida salvaje en reservas naturales como el Parque Nacional Lani y el Parque Nacional Mlilbane. En términos de desarrollo, Eswatini es considerado un país en desarrollo con una economía predominantemente agrícola. Aunque cuenta con recursos naturales como la minería y la industria forestal, el país enfrenta desafíos económicos y sociales, incluida una alta tasa de desempleo y pobreza. Eswatini ha realizado esfuerzos para mejorar su infraestructura y promover el desarrollo económico, pero aún tiene camino por recorrer en términos de desarrollo sostenible y reducción de la desigualdad económica. Durante nuestro recorrido, exploramos las monarquías absolutas, resaltando su dominio absoluto sobre el gobierno y el Estado, y cómo este modelo de gobierno influye en la vida política, económica y social de cada país. Aunque algunas de estas monarquías han emprendido esfuerzos de modernización y diversificación económica, persisten retos en materia de derechos humanos, desarrollo sostenible y disminución de la desigualdad económica. Espero que te haya gustado este interesante viaje y que apoyes el video con un like para llegar a más personas. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para más información fascinante de nuestro hermoso globo azul. Nos vemos en el siguiente video de Planet Atlas.